Oye, muchísimas gracias. Muy amable. Que se lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, Andrés, nos volvemos a encontrar en este espacio, la Escafandra Podcast. Te cuento que, y tú lo has podido ver, que ha tenido una acogida increíble en todas las redes sociales. Hemos tenido unos muy buenos comentarios. Y hoy estamos acá en este espacio de otro cómplice que se une a este proyecto que se llama Café Tío Conejo, que obviamente en la descripción del video dejaremos todas las redes sociales de nuestros patrocinadores. Obviamente vestidos muy bien gracias a Tienda Rock Manizales y esta maravillosa producción a cargo de ON Productos Audiovisuales. Bueno, hoy nos convoca un tema que ya hablaremos más adelante de esto, pero pues fuera de cámaras tú me comentabas algo muy importante y es que la gente entienda que este espacio pues es de información relevante para las comunidades, pero que no reemplaza una consulta médica. Entonces, ¿qué te gustaría aclarar del tema? Sí, digamos que lo que me gusta aclarar o lo que quiero aclarar es como hacer un paréntesis, hacer una distinción en lo que es una consejería ingenua, lo que se llama una consejería naïve, o sea, la consejería de individuo a individuo, por lo que es una recomendación clínica, ¿sí? En la cual, digamos, la recomendación clínica tiene de fondo unos estudios seguidos, seriados, por así decirlo, lo que nosotros llamamos, digamos, en términos técnicos como metaanálisis, es decir, múltiples estudios que se han realizado en un grupo poblacional amplio por un periodo extenso, sobre los cuales se pueden decantar conclusiones que puedan ser aplicables, digamos, dentro de ese arsenal terapéutico, ya sea farmacológico, psicoterapéutico, etcétera, etcétera. Entonces eso, digamos, nos ayuda a decir cuáles de las posibles estrategias, herramientas pueden ser de mayor impacto o han tenido mayor grado de evidencia, ¿sí? Sin pormenorizar lo que nosotros llamamos, digamos, esa voz a voz con respecto a lo que yo he experimentado a lo largo de mi vida y que me ha nutrido y que yo puedo darle a las demás personas. Pero en el ámbito clínico, digamos que está esa distinción. Claro que sí, porque cada individuo es un universo diferente totalmente, ¿cierto? Estamos de acuerdo en eso. Entonces, hay algo que acá podemos dar unas recomendaciones, unas pautas, algunas rutas a seguir, pero el caso de cada individuo, aunque pueda parecer al de los demás, es puntual y debe ser visto por un experto, ¿cierto? Eso es lo que tenemos claro de este. La intención es hacer como, digamos, una guianza, ¿sí? Asistir siempre a esa guianza. Digamos que esto es un abrebocas, un preámbulo de ese juego de herramientas o esa caja de herramientas que pueden hacer que yo tenga una mejor calidad de vida, que tenga un mejor sentido de vida y que me pueda relacionar mejor con las demás personas. Bueno, y hablando de calidad de vida, Andrés, tenemos que pues, compartir el tema que vamos a abordar hoy, ¿cierto? Se llama resiliencia, ese término que a veces se ha popularizado, mucha gente lo utiliza, pero yo no sé si el grueso de la población realmente lo utiliza teniendo conciencia de su significado, o es un término que se vuelve como de moda y aparece en muchos escenarios de lo público, pero necesitábamos hablar de este tema. La resiliencia pues es un término que se adopta de la ingeniería, que es la capacidad que tienen los materiales de, después de sufrir alguna transformación, volver a su estado original o lo más parecido a su estado original. Pero ¿cómo empezamos a adaptar este término a las humanidades y a las personas, Andrés? Como mismo lo reseñas, es un término que no es propio de las humanidades, sino que se extrae de las ingenierías, de la física, así como el mismo estrés, ¿cierto? La teoría del estrés. Digamos que ambos, para poder comprenderlos, hay que entender que se une el uno al otro de una manera muy intrínseca, ¿sí? La resiliencia es, digamos, desde el punto de vista psicológico, la capacidad que tiene, o el conjunto de capacidades o habilidades que tiene el individuo para adaptarse a una situación que él mismo ha interpretado como adversa. Pero va de la mano también con el estrés, entendiendo el estrés como una respuesta fisiológica de un organismo ante cierto factor que o incrementó, digamos, el uso del recurso de demandas de ciertos subsistemas o que el individuo, digamos, está interpretando como seriamente amenazante o, digamos, que puede ponerlo en riesgo. Entonces, ya posteriormente, digamos, con el desarrollo de las teorías psicológicas, de la misma psicoterapia que vamos a hablar un poco más a profundidad, el término empezó a calar mucho dentro de lo que es el entramado teórico y ya posteriormente entonces empezaron a configurar herramientas para poder entender, uno, desde la ciencia del comportamiento, qué es lo que lleva a que a ciertas personas, ante ciertas circunstancias, salgan avantes con una mayor facilidad y hay otros que no tanto, ¿sí? Se empezó a darse cuenta de que había elementos no innatos, es decir, que esto no es algo que venga biológicamente exclusivamente determinado, sino que es una mezcla, es algo variopinto, es decir, incluye componentes, digamos, genéticos,
epigenéticos, pero también adquiridos del contexto sociocultural, lingüístico, ¿sí? De aprendizaje, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, profundicemos un poco más en ese tema que tú mencionas, que bueno, es una habilidad que tiene cada individuo, ¿cierto? Pero que puede variar de individuo a individuo. Sin pormenorizar, perdón, Andrés, pues como las realidades de cada persona. Tú ves que algunas personas ante de pronto una ruptura amorosa significa el fin de su vida, ¿cierto? Y hay otras que lo superan con mayor facilidad. Entonces, ¿por qué vemos personas que tienen capacidad de resiliencia más fuerte y otras que tal vez no superan o no pueden volver a su estado normal con esa misma facilidad? ¿En qué depende eso? Yo diría que hay que tocar ahí varias cosas. Uno, el concepto capacidad misma. Cuando uno habla de capacidad, también tiene que, digamos, entender de que tras de ello va un proceso de aprendizaje. Es decir, ahí es de inmediato uno dice, una capacidad no nace exclusivamente o viene ya determinada, digamos, en un 100%, sino que se va desarrollando, es decir, es un proceso, ¿sí? Y depende mucho del componente de la experiencia. Lo otro que hay que tocar ahí es lo que hablamos en el podcast anterior del error fundamental de atribución o el sesgo de correspondencia, de que muchas veces se le atribuye, ya sea hasta desde el punto de psicoterapéutico o desde la, digamos, nosología o también desde la forma en que se entiende lo mental, a que al individuo, es decir, que todo lo que sucede, ya sea causa-efecto, es producto de que el individuo no se adapta, pero hay que entender que no se adapta muchas veces porque hay un contexto externo que francamente es nocivo, adverso, ¿sí? Y que, digamos, supera muchas veces sus mismos recursos de afrontamiento y no lo llevan de vuelta, digamos, a ese grado de normalidad, ¿sí? Entonces, con eso que te estoy diciendo, que es un tema bastante complejo, ¿sí? Que involucra elementos internistas, es decir, variables de individuo, pero elementos externistas que son variables, digamos, del contexto medioambiental. Entonces, por eso es que hay personas, ¿sí? Que se adaptan más que otras, ¿sí? Digamos que se ha reconocido por genética de que hay ciertas personas que tienen una gran vulnerabilidad a presentar episodios o trastornos de ansiedad o trastornos depresivos y si se, digamos, enfrentan a ciertos factores de riesgo es mucho más fácil que vayan a presentar una alteración emocional. Y hay otras personas que ese componente genético no lo tienen. Pero para el otro lado también, digamos, más allá del componente biológico, hay personas que, digamos, puede que tengan la vulnerabilidad biológica, pero han ganado terreno en lo psicoterapéutico o han tenido experiencias de vida o han tenido grados de, digamos, de entrenamiento emocional o una espiritualidad que los hace, digamos, fuertes en ese sentido y hacen colchón a los factores de estrés, por ende tienen mejor resiliencia. Exactamente, la resiliencia como una habilidad lo podemos comparar con el mundo de los deportes. Hay deportistas que por su genética se les facilita más ciertas disciplinas, pero hay otros que pues tendrán el biotipo, pero que empiezan a adquirir y desarrollar ciertas herramientas y ciertos entrenamientos, como tú lo mencionabas, y que les permite pues también llegar a un muy buen nivel en ciertas disciplinas. Podríamos compararlo más o menos con la resiliencia, es algo parecido, ¿no? Es similar, entendido también, digamos, que es la distinción, como para tocar tus palabras, entre el talento, o sea, que ya no nazco con talento, pero requiero un esfuerzo para llegar a los objetivos. Yo diría que hay que superar muchas veces ese dualismo en la manera que tenemos nosotros de expresarnos y tratar de entender lo que es algo complejo, es de que es algo macro y que no es, digamos, dicotómico o es binario, sino que es incluyente. Serían las dos. Sería esa persona que, digamos, tiene un talento, pero tiene que desarrollarlo para poder, digamos, salir adelante ante ciertas situaciones de estrés que va a presentar a lo largo de todo su proceso de aprendizaje o de su proceso, digamos, de choque contra ciertas adversidades. Andrés, otra cosa que hay que reconocer es que la vida nunca es lineal, ¿cierto? Tiene sus altas y sus bajas. Pero tú me mencionabas que es importante como pasar por ese tipo de episodios para desarrollar esa habilidad de la resiliencia. Cuéntame sobre eso. Sí, digamos que si nos remontamos a la teoría del estrés y vamos, digamos, a lo que ha avanzado las ciencias del comportamiento, muchas de las herramientas que se utilizan tienen un trasfondo o, digamos, se pueden entender desde el mecanismo en cómo se genera el estrés o cómo es la respuesta fisiológica y psicológica de un individuo ante una situación de adversidad, ¿cierto? Entonces, digamos que en principio, cuando tenemos una enfermedad, llámese una gripa, hay un sistema de respuesta ante una noxa, en este caso un agente externo, que, digamos, nos puede hacer mal o nos puede hacer daño.
El mecanismo es por el cual esa respuesta fisiológica trata entonces de defenderse. Si apelamos entonces a otros subsistemas que tenemos nosotros como organismos, digamos ya sea el emocional en este caso, que digamos el que colinda mucho más con lo psicológico, ¿sí? O con lo que tenemos que hablar de que es la resiliencia, pues entendemos muchísimo mejor, digamos, cómo puede llegar a tener esa relación, ¿sí? Entonces, digamos que estamos ante una situación, por ejemplo, de maltrato, en la cual hay una noxa que se repite con el tiempo, y eso lleva a que la persona, digamos, se empiece a indisponer emocionalmente, y no solo emocionalmente, sino, digamos, fisiológicamente también. Entonces, su cuerpo va a tener una sensación de tensión, sus ritmos fisiológicos se van a empezar a ver afectados, su patrón de sueño, su patrón de alimentación, hasta la concentración misma se empieza a ver afectada, ¿sí? Entonces, va a tratar de haber una compensación. La respuesta emocional, digamos que es una señal de alerta para que el individuo trate o de modificar la situación o de mirar qué recursos de afrontamiento va a implementar y trate, digamos, de buscar alternativas para resolver la problemática y volver a ese grado de autorregulación. Pero muchas veces, en ciertas circunstancias, esa, digamos, situación de estrés no se vuelve algo que pueda ser contenido, no hay una contingencia, se prolonga en el tiempo, se vuelve crónica y ahí pues obviamente digamos el cuerpo empieza a presentar otro tipo de fallas dentro de todo lo que es el sistema. Claro, ahí es donde el estrés empieza a volver negativo, cuando no somos capaces de gestionar todas esas emociones o todas esas consecuencias que se generan a partir de, ¿cierto? Sí. Ahí es donde empezamos a encender las alarmas y empezar a buscar otro tipo de mecanismos para volver a la resiliencia como tal, a volver a ese estado inicial. Ahí es donde hay que diferenciar el estrés, digamos, lo positivo con el estrés un poco más negativo. Se les traían esas dos distinciones o esa diferenciación entre lo que es el estrés agudo, que es una respuesta fisiológica buena, adaptativa. Digamos que el ser humano se puede llegar a jactar por esa habilidad de adaptarse a múltiples entornos, valga la redundancia, ya sea climáticos o de dificultades de otro tipo, ¿sí? Y digamos la distinción con el estrés crónico, es cuando la situación de estrés externa o interna, que ya voy a hacer digamos, la discriminación, pues se perpetúa en el tiempo y el organismo, digamos, no vuelve a ese estado de regulación, ¿sí? O de homeostasis. Sí, ya viene otra terminología que es la alostasis, y una carga alostática en la cual, digamos, el paciente o la persona supera esas demandas y esas demandas siguen afectando el sistema, no hay como un sistema de retroalimentación y empiezan a presentar, digamos, unos fachos, ¿sí? Más allá de ello, pues está también entonces entender que las terapias o las herramientas que nosotros, los psicólogos, los psiquiatras o los clínicos asistenciales utilizamos, van a apuntar entonces a, digamos, hacer un contrapeso o un balance de ese sistema. ¿Sí? El sistema, digamos, se llama sistema nervioso autónomo. Y ese sistema nervioso autónomo en principio tiene una carga, digamos, de respuesta alta, pero también tiene una carga de autorregulación en negativo, ¿sí? Que es lo que genera un balance. Ahí es que el terapeuta con este tipo de herramientas o el uso de medicamentos o la actividad física y lo que vamos a hablar de los modelos tripartita, trata de buscar esa autorregulación. Obviamente el cúmulo constante de estrés que no se gestiona adecuadamente puede ser causante, y creo que hay mucha literatura alrededor de eso, de deficiencias físicas o de enfermedades que finalmente se terminan representando en lo físico. Podríamos decir que muchas enfermedades físicas, perdón la redundancia, son causantes de ese estrés que no se maneja adecuadamente. Sí, digamos que ahí hay que matizar y voy a utilizar un poquito una distinción o una aclaración que hizo uno de los docentes de filosofía de la mente, y es, nosotros tenemos un monismo ontológico con respecto a lo mental y un dualismo epistemológico. ¿Qué quiere decir eso? De que hay una relación muy fuerte con el cuerpo, ¿cierto? En entender, y el cerebro y el sistema nervioso central entendido también como mi médula espinal y, digamos, la periferia. Y entender también que hay múltiples formas de entender el comportamiento, o comprender, perdón, el comportamiento. A eso llamamos nosotros dualismo epistemológico, de que hay ciertas alteraciones
en el cuerpo que se pueden manifestar, ¿sí? Emocionalmente, pero que hay ciertas alteraciones emocionalmente que también se pueden manifestar corporalmente, lo que nosotros llamamos fenómeno de somatización, ¿sí? Y que para poder dar explicación de ello necesitamos tener en cuenta el lenguaje descriptivo muchas veces de la medicina, la biología, la neurociencia, pero también entender de que tras ello hay personas que tienen una experiencia, ¿sí? O que están sintiendo, digamos, dolor o están sintiendo un malestar y están tratando de darle explicación racional a eso que les está, digamos, aconteciendo y van a apelar al uso de, digamos, de su contexto, de su trama cultural o de creencial o, digamos, espiritual para poder, digamos, encontrar una ruta que les ayude a expresar y a gestionar esas sensaciones. Claro, ahí vemos que la salud es un poco más holística, no solo pues, tratar esos síntomas físicos que se encuentran en el individuo, sino también tratar esos síntomas mentales. Y ahí ya cuando encontramos esa dualidad, podríamos tener un tratamiento como más completo, ¿cierto? Más adecuado. Sí, porque es que ahí el problema que tenemos nosotros los clínicos y en el sistema en general de salud es que por un lado muchas veces está el médico que manda la medicación y va hacia lo biológico, o manda otro tipo de intervención biológica, y por el otro está el psicólogo, ¿cierto? Y eso ha calado también en la forma en que las personas se aproximan, ¿sí? A tratar de buscar ayuda. Entonces, muchas veces se pierde esa integralidad, ese holismo en la terapéutica porque se desdibuja la complejidad de lo que es lo mental. Es decir, que hay una relación entre una biología, pero también una experiencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tratar de conjuntar. Bueno, Andrés, después de entender qué es el estrés y su relación con la resiliencia, ¿cuál es? Pues esto simplemente es un abrebocas. ¿Cuál es la ruta que debemos continuar después de que el individuo entienda esa relación que existe entre estos dos términos? O sea, ya entendiendo la relación entre esos dos términos y entendiendo también el mecanismo por el cual, digamos, se genera esa respuesta ante una situación de adversidad, ya nos es mucho más fácil empezar a perfilar cómo ayudar a una persona cuando tiene una situación de estrés que se cronifica o que, digamos, no le ayuda a adaptarse al ambiente o que genera una respuesta funcional que lo lleva a tener compromiso, digamos, en múltiples de sus esferas o actividades de la vida diaria. Para ello, digamos que hay varias rutas clínicas, ¿sí? O digamos consejería clínica que se puede utilizar. Existe, digamos, la consejería médica. ¿Sí? Hay personas que en algún momento hay una carga de ansiedad tan impactante, es decir, una situación tan novedosa sobre la cual no han tenido la posibilidad como experiencia de tener ciertos recursos para afrontarla, que los desbordan. Y eso creo que a la gran mayoría de las personas nos ha tocado, ¿cierto? Y mucho más si estamos a temprana edad, ¿sí? En esas etapas de ciclo vital a veces que pueden llegar a ser interpretadas como difíciles. Y allí en algunos pacientes se genera o personas se genera crisis de ansiedad o ataques de pánico, crisis de angustia sobre la cual la medicación puede llegar a ayudar apaciguando un poquito, digamos, esa respuesta, vuelvo, repito, biológica o fisiológico, corporal, que nos lleva a tener esa hiperactividad simpática o ese sistema nervioso autónomo. Apoyamos entonces los médicos provisionalmente con unos medicamentos. Hablo de provisionalmente puesto que esto no va a resolver el problema, ¿cierto? La idea es tomar una pausa, que la persona, digamos, no tenga esas emociones en caliente, sino que ya estén un poco más atenuadas para que posteriormente tenga mayor perspectiva, pueda ver a su alrededor, digamos, los recursos de afrontamiento y empiece a implementar, digamos, estrategias para solucionar el problema, ¿cierto? O que el psicólogo, pues, ayude a despejar ciertas trabas que puede haber en ese proceso de pensamiento, en su relación también con las emociones y, digamos, el individuo pueda seguir adelante. Listo, hablando de esas herramientas que tú mencionas, los teóricos lo llaman modelo tripartita, ¿cierto? Que es una manera de empezar a abordar eso, de tener esas herramientas, de empoderar al individuo con todos estos recursos para superar esa situación de gran estrés o de picos emocionales que presenta en su vida. Pero acá en este podcast lo vamos a llamar una caja de herramientas o una caja de resiliencia, ¿cierto? Entonces empecemos, ¿qué tendría esa caja? ¿Cómo la empezaríamos a construir para que la gente empiece a entender estos recursos que puede tener a la mano y que podría empezarlos a utilizar? Esa caja de herramientas, digamos que se extrae de mucho de lo que es el avance teórico y también empírico de lo que es la psicoterapia, ¿cierto? De lo que son los modelos psicoterapéuticos. En esa caja de herramientas, digamos que tiene tres pilares fundamentales o tres pilares gruesos. El primero es tratar de, digamos, llevar al alza lo positivo, ¿sí?
¿sí? Y el llevar al alza lo positivo tiene que ver o tiene una relación con un mecanismo biológico. Volvemos a, digamos, a la distinción que habíamos hecho en algún momento con el estrés y la biología del estrés. Y en este caso, digamos, el mecanismo biológico de esa alza es hacer un contrapeso estimulando una porción, digamos, de nuestro organismo que tiene que ver con la recompensa, con la motivación o con el paso a la acción, ¿cierto? Que es el sistema mesocortical o el sistema mesolímbico, pues para los clínicos en esa terminología. Y eso va a vincular, digamos, todo lo que vaya en positivo, ya sea el humor, el optimismo racional, ¿sí? La activación conductual, esos mood boosters, es decir, buscar factores hedónicos, no solo a corto plazo, no queremos decir que no sean importantes, sino también a largo plazo, que requieran esfuerzos, y también unos factores que también, digamos, sean vicarios, o que sean grupales o sean gregarios, que den sentido, digamos, más fuerte y que superen muchas veces ese individualismo sin querer negarlo. Es decir, que haga una amalgama entre lo que es el sentido individual, pero también el sentido colectivo. Exactamente. Hay dos cosas muy importantes que tú mencionas ahí, Andrés, y es que obviamente esto no lo estamos sacando de la chistera acá, ¿cierto? Tiene un respaldo teórico importante, demostrado científicamente, ¿cierto? Hay muchos papers y muchas publicaciones donde estas herramientas que estamos poniendo hoy sobre la mesa realmente demuestran resultados positivos en los individuos que las empiezan a aplicar. Eso es supremamente importante. Otra cosa, el humor, Andrés. Yo, como siempre, traemos referentes de la cultura popular acá a este espacio. Recuerdo mucho una película de Robbie Williams que es Patch Adams, que después obviamente representa este personaje histórico donde a través del humor él empieza a generar ciertas terapias en sus pacientes. Hablemos un poco de ese humor y si es cierto que pues, mantener el humor o la diversión realmente ayuda a sopesar a veces estas dificultades de la vida. Digamos que en la misma película, en ese componente biográfico, él utilizaba mucho el humor con la intención de sublimar ciertas emociones negativas o adversas o ciertos escenarios de su vida que eran difíciles y veía que podía replicar, digamos, esa ruta o esa forma de acción en otros individuos, ¿cierto? Nosotros ya tenemos predeterminados en ciertos hábitos o ciertas conductas, formas o estrategias para lidiar con nuestras emociones, digamos desde la acción, pero también tenemos el lenguaje como ruta para, digamos, hacer contrapeso a ciertas de nuestras emociones, expresándolas. En este caso, en este escenario, hace las dos, el conjunta, digamos, ese humor físico, pero también con ese humor, con ese componente o esa trama lingüística. Y ¿cuál es la relevancia de él? Lo que te mencionaba, esa relación con el sistema mesocortical, la forma en que hay una descarga dopaminérgica, descarga de unos ciertos neurotransmisores que tienen que ver con la motivación, que tienen que ver con el placer, que tienen que ver con el goce, con el disfrute. Y vuelvo, repito, no es un disfrute que sea exclusivamente de un humor individual, sino es un humor en colectivo, ¿sí? Y también entender el componente de la memoria. Nosotros somos seres de narrativa, tenemos un componente histórico-geográfico y ello nos da una sensación de unidad o de identidad personal, ¿cierto? Y la evocación, muchas veces por el humor o por otro tipo de vías, la literatura, el arte, de este tipo de memorias positivas, nos ayuda, digamos, en ese estado de ánimo. El ejemplo típico desde lo clínico es en el duelo. En el duelo muchas veces las personas se enfocan mucho en las memorias negativas, pero dentro del proceso terapéutico es importante tratar de evocar esas memorias también positivas en esos álbumes, las personas como reían, tratar de esa sonrisa de traerla también dentro de la experiencia presente, porque el cuerpo muchas veces y el cerebro tiene una mayor avidez en cuanto a sesgo por experiencias negativas y a veces le cuesta, digamos, evocar experiencias positivas, ¿sí? Sí, eso es muy importante y llevándolo a lo práctico, recuerdo una frase de Humberto Eco que decía que el ser humano es un contador de historias o es un animal contador de historias por naturaleza. Entonces lo que tú dices, sí, ¿por qué no volver, reunirnos con nuestra familia? Porque las historias de esta tribu no son las mismas que la de la otra tribu, hablando pues un poco del pasado, ¿cierto? Sino que tienen ciertas características, características de humor que pues nos hacen gracia a nosotros como familia o como colectivo, entonces empezar a recuperar eso desde lo práctico. Pero también te quería preguntar, hablando de practicidad, entonces, ¿qué podría empezar a hacer el individuo para abordar este primer pilar o para hacer uso de estas herramientas que ya explicaste muy bien al principio, pero pues llevándolo a términos cotidianos? ¿Qué? Entonces hay reforzadores primarios y hay reforzadores secundarios. Los reforzadores primarios tienen que ver mucho con los que tienen que, digamos,
ayudarnos con la supervivencia, ¿sí? Comer, beber, tener atención, tener vida sexual, tener vida social, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la idea es tratar de reforzar también los secundarios. Los secundarios, digamos que tienen un componente mucho más simbólico, ¿sí? Para algunos, por ejemplo, está el componente religioso, espiritual, etcétera, etcétera. Entonces la idea es, y esto va muy de la mano de la teoría conductual, generar buenos hábitos, o hábitos o estilos de vida saludables, entendiendo de que no está mal tener factores hedónicos a corto plazo, ¿sí? Pero que también es muy importante vincularlos con factores a largo plazo, tales como, digamos, actividades que requieran esfuerzo, ¿sí? Entonces aquí está todo lo que en algún momento genere esfuerzo individual u colectivo, va a generarle mucho más sentido al individuo. Por eso hay personas que lamentablemente hacen uso o abuso, perdón, de factores hedónicos a corto plazo, consumo de sustancias, cigarrillo, ¿sí? Licor, sexo desenfrenado, etcétera, etcétera, que, digamos, son distinciones que les van a generar, digamos, por así decirlo, soluciones a corto plazo, pero no a largo plazo, o puede tener una andanada de consecuencias negativas para ellos mismos o para los demás. En cambio, hay otro tipo de, digamos, de reforzadores que no son tan inmediatos, que son a largo plazo, que requieren de esfuerzo y que vienen sobre ellos o gravitan alrededor, o hay una directriz que hace que aparezcan otro tipo de componentes valorativos muy importantes y relevantes. Digamos que mi recomendación en esa caja de herramientas es tratar o propender por hacer un tipo de actividad que tenga un impacto a largo plazo. Y todo lo que sea educativo es válido en este escenario, es aprender una habilidad, intentar que esa habilidad que vaya a aprender no solo sea en individual, sino en colectivo, y digamos que también vincular otro tipo de estrategias como el ejercicio es fundamental en ese caso. Sí, mira, nosotros pues somos practicantes o aprendices de CrossFit, por ejemplo, y cuando le mencionamos eso a las personas o a nuestro círculo más cercano, dice, pero ustedes cómo se aguantan esa carga física tan grande, ese ejercicio que realmente es difícil, es duro, es agotador, pero creo que ahí empezamos a decir lo que tú mencionas, o sea, o a evidenciar lo que tú mencionas, de que sí, pues si bien es duro, agotador, que a veces como que te crea resistencia, como, uy, yo cómo vuelvo allá, pero empieza a generar ese tipo de satisfactores que perduran mucho más en el tiempo y que no son tan inmediatos. Y ahí entiendo, entonces en el gimnasio de CrossFit hemos conseguido un colectivo muy interesante, nos sentimos partes de y las personas siguen encontrando esa experiencia que finalmente termina siendo positiva para sus vidas y les permite, ¿cierto?, gestionar muchas de las emociones a través, por ejemplo, de la carga física y psicológica que tiene pues una disciplina como es el CrossFit, ¿no? Digamos que ahí hay que reseñar la parte que no está muchas veces o no es tan explícita porque no tiene un componente lingüístico, que es que el cuerpo constantemente está aprendiendo y se está retroalimentando. Entonces en el escenario del ejercicio físico pasa eso, o la actividad física, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una actividad de altísima intensidad, Okay. puede ser danza, yoga, etcétera, etcétera. El cuerpo se retroalimenta y su sistema nervioso, por eso es que yo digo que es tan importante entender el mecanismo de por qué se genera el estrés, se autorregula sin necesidad de lo lingüístico, sino es un tipo de lenguaje físico, por así decirlo, digamos mucho más, digamos, aterrizado a lo corpóreo. El cuerpo o el cerebro mismo tiene una altísima capacidad plástica y de adaptarse al entorno. Entonces, si yo tengo una actividad física que gradualmente empiezo a practicar, van a darse cuenta de unos cambios fisiológicos respiratorios, cardiovasculares que están retroalimentando, ¿sí? Y me están volviendo fuerte, ¿cierto? Y si llega a haber un tipo de actividad en algún momento que yo tenga que realizar, no sea en el contexto exclusivamente, digamos, de CrossFit, sino, qué sé yo, tengo que salir a la montaña o debo correr porque me van a atracar, no sé qué va a pasar, pues mi cuerpo va a responder. Mi cuerpo no va a claudicar, mi cuerpo aprendió y tiene una habilidad, ahí es donde está la resiliencia. Y esas habilidades físicas que poco a poco van incrementando, te van haciendo más fuerte, más resistente, también te ayudan a lidiar con cosas de la vida cotidiana, o sea, como que algo que te parecía súper difícil en el trabajo, lidiar con una persona o lidiar con una situación, cuando tu cuerpo se empieza a adaptar a situaciones físicas más fuertes, también podríamos decir que hay una conexión mental que dices, bueno, esto ya no lo veo tan grave, ya no lo veo tan complicado. Tengo, pues, o sea, un ejemplo, o sea, levanto 80 kilos en mi sesión de CrossFit, pues porque no va a ser capaz de contestar de una manera un correo a este cliente que es tan complicado. ¿Tiene alguna relación o no, Andrés? Todas las relaciones porque ahí digamos que ya empiezan a agregarse los otros elementos positivos, que digamos más allá de lo deportivo y tiene el elemento simbólico o de valor. Es decir, yo ver
el otro cómo resuelve o el cómo aprende el otro, ¿cierto? O qué, digamos, estrategias ha implementado ante ciertas circunstancias muy similares a las que yo pude haber experimentado, ¿cierto? O a reconocer las habilidades del otro, es decir, a validar, digamos, y a identificar lo bueno en el otro y también a reconocer mis límites, ¿sí? Entonces, digamos que como vos lo señalas, uno empieza a tener múltiples espejos y a reconocer múltiples dimensiones, que es lo fundamental, es decir, el tratar yo de separarme muchas veces de esa visión de primera persona. Yo aquí puedo tener una imagen que vos no tienes al otro lado, yo aquí tengo un derrotero, pero vos no lo alcanzas a ver. Entonces, yo cambiarme de dimensión, voy a tener un panorama un poquito mucho más amplio y eso va a enriquecerme también en la resiliencia psicológica, ¿cierto? El aguantar, digamos, ciertas situaciones de adversidad o el, digamos, como ser asertivo para expresar, como le decías en el ejemplo, ciertas emociones o ciertas desavenencias o ciertos reclamos, etcétera, etcétera, u opiniones. Bueno, yo creo que ese primer compartimiento, este kit o esta caja de herramientas de resiliencia ya quedó pues bastante abordado, ¿cierto? Vamos con el segundo compartimiento. ¿Qué debe llevar ese segundo compartimiento, Andrés? Ese segundo compartimiento es tratar de bajar la tendencia muy humana a enfocarse demasiado sobre lo negativo, ¿sí? Cuando hablo de muy humana es que biológicamente hay unos sistemas que compartimos filogenéticamente con otras especies que tienen que ver mucho en la forma en que nosotros reaccionamos ante ciertas situaciones de estrés, ¿sí? Unos mecanismos, digamos, que ya muy sesgados en cuanto a reacción, ¿sí? Biológica. Encuentro una potencial amenaza, entonces o voy a luchar, o voy a pelear, o me voy a desmayar, o etcétera, etcétera, voy a tener una reacción, ¿sí? Pero digamos que en nuestra biología o más humana, nosotros tenemos unas ventajas y unas ventajas evolutivas, tales como que pensamos a veces en exceso, tenemos una agencialidad demasiado a futuro, a veces demasiado a pasado, desdibujándola de presente, que hace que nos quedemos en una especie muchas veces de rumia, de condiciones, de situaciones que hacen que ya el estresor externo que haya desaparecido nos lleve a un estresor interno que es perpetuado por la misma educación de la memoria, ¿sí? O esa, vuelvo a repito, esa tendencia a rumiar o darle vueltas a las cosas. Entonces, la idea es que tengamos un pool de opciones conductuales o estrategias conductuales desde la psicoterapia o de estrategias cognitivas desde lo que nosotros es desde el razonamiento para hacer contrapeso a esa biología o esa psicología, digamos, que tiene esa tendencia a llevarnos a ello. Podemos poner un ejemplo muy claro sobre el escenario y es que tú a veces ves personas que se quedan como en esa espiral de problemas, nunca ven lo positivo y siempre se quedan en lo que tú dices, rumiando, dando vueltas y como que la gente alrededor dice, ven, pero ¿por qué sigues como en lo mismo, en esa misma conducta, ¿cierto? Y a veces los juzgamos precipitadamente, pero no solo tiene que ver con la persona, sino también biológicamente o al interior en su cerebro está sucediendo algo. Y es algo relacionado con lo que me mencionabas ahorita con el tema de la amígdala, como que la amígdala literalmente te secuestra y es algo que hay que hablar y hay que empezar a tratar. En realidad, o sea, la amígdala, pues primero para contextualizar a la gente cómo funciona la amígdala o qué es la amígdala dentro del cerebro, y es verdad que te puede secuestrar y que te tenga metido en ese espiral rumiando alrededor de un mismo problema. Sí, es una forma, digamos, de hablar, pero desde el punto de vista más científico, de descripción científica, tiene que ver con un sistema que es el sistema límbico, ¿sí? La amígdala, digamos, hablando del estrés como estrés agudo, nos ayuda a nosotros a adaptarnos a una situación de adversidad o una situación interpretada como potencialmente nociva, es decir, es fundamental para la supervivencia. No obstante, hay pacientes, hay personas que tienen una vulnerabilidad biológica a presentar trastornos de ansiedad, es decir, esta amígdala no está funcionando como debería estar funcionando o no se autorregula, por así decirlo. Este estrés ya no es agudo, sino que es un estrés que se cronifica, ya sea porque hay un estresor externo que se cronificó en el tiempo, o hay un estresor que proviene del funcionamiento interno, de la psicología interna o la biología interna, ¿sí? Y con el tiempo hace que estas emociones que no se regulan lleven al paciente a que su red neuronal también, que es por defecto, la que es la encargada de, digamos, yo mirar sobre mí mismo, sobre mis pensamientos, eso es una habilidad metacognitiva, es decir, analizar mis circunstancias en el mundo y en la relación con el mundo, y también a proyectarme en temporalidad, hace que tenga un bucle de pensamientos repetitivos sobre los cuales me cuesta alejarme. El caso, digamos, mucho más clínico, patológico, diferenciado está en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Trastornos de ansiedad, ¿sí? Pues algunos, digamos, con una sintomatología más temporal y una sintomatología un poquito más extensa.
Yo te quería preguntar algo y es algo pues que siempre he pensado, es que yo creo que en los pobladores o en pueblos pues de Latinoamérica sobre todo, esa herencia que tenemos de la colonización, donde finalmente seguimos creciendo con, y todavía está presente, con ese espíritu de esclavo, ese espíritu de escasez, ese espíritu de desmerecimiento, también ese mensaje religioso a veces nocivo con el que llegaron estos conquistadores a colonizar estas tierras, donde es que para lograr algo hay que sufrir, hay que vivirlo, hay que padecerlo, hay que vivir en escasez, como todo ese mensaje que viene desde nuestros antepasados, todavía podemos estarlo viviendo hoy en el presente. Sí, digamos que hay niveles de explicación con respecto al comportamiento, lo mental, niveles de explicación que pueden ir desde explicaciones con un lenguaje, una descripción biológica y unas explicaciones con un lenguaje o descripción un poco más interpretativa, hermenéutica o de trasfondo social, ¿sí? Digamos que ahí podemos apelar a ese recurso como para poder entender desde la sociología o desde la antropología qué es lo que sucede con nosotros, ¿sí? Así como también hay tesis que hablan de no solo del impacto, digamos, de la cultura, sino de la relación entre la cultura y la personalidad, entendiendo la personalidad como la amalgama que hay entre el temperamento, ese elemento biológico, y el componente aprendido, que es caracterológico, y del neuroticismo, que es muy común en nuestros tiempos. Por ejemplo, nuestra población, digamos, de siglo XX, siglo XXI, hay una altísima tendencia a pensar en el rendimiento y, digamos, a pormenorizar la quietud, ¿sí? Y no sabemos, digamos, hoy como en día relajarnos, mantenemos por sí mismos, digamos, dentro de un hábito que hemos creado y configurado y que ha sido perpetuado y alabado, digamos, por la sociedad, Sí. de estar siempre a top, ¿sí? Y del éxito, o de que la misma, digamos, sensación de bienestar depende del éxito, y eso nos totea, ¿cierto? En el momento que nos afecta. Entonces, digamos que son modalidades o formas de interpretar y dar explicación, y también, digamos, de predecir qué puede pasar, es decir, y cómo yo puedo llegar a actuar, ¿sí? Entonces, ahí vincula más allá de lo biológico, es decir, hay medicamento que no va a servir con ello, necesitamos hacer otro tipo de modificaciones, y entre ellas también tienen que ver con los hábitos y la forma en que yo interpreto el cómo me relaciono en el entorno. Sí, Andrés, yo creo que hay que dejar de romantizar ese término que se ha vuelto muy popular en nuestra época del 24/7. Es que tú tienes que ser 24/7 y el que contesta a cualquier hora, o el que trabaja más allá del horario laboral, o el que responde con todas sus actividades, eso es como el buen trabajador o el que es de aplaudir o alabar. Pero eso finalmente termina, lo que tú dices, toteando al individuo, agotándolo, desequilibrando su vida, porque entonces toda su vida se vuelve el trabajo, pero no hay espacio ni para la diversión, ni para el deporte, ni para la actividad física, ni para los hobbies, ni hay espacio, por ejemplo, para este tipo de proyecto que pues estamos generando entre amigos, que simplemente lo hacemos porque nos gusta y nos gusta hablar de estos temas, ¿cierto? Yo creo que hay que empezar a desdibujar eso y lo que te digo, dejar de romantizar todos ese tipo de estigmas que son muy relacionadas al éxito, que no necesariamente son éxito, o sea, es una mala interpretación del concepto de éxito que hay en nuestra sociedad, ¿no? Sí, y va en contravía también del mismo rendimiento. Digamos, si yo no tengo un autocuidado básico, si no tengo esos estilos de vida saludables, pues, y también es, digamos, un desconocimiento de la biología, mi atención y mi concentración no van a ser bueno. Si yo no cuido mi salud con respecto a la higiene del sueño, tampoco al otro día voy a rendir bien y voy a tener, digamos, unas emociones bien gestionadas, ¿sí me hago entender? Sí, súper. Entonces, llevémoslo a términos prácticos. Bueno, entonces, con este segundo pilar que estamos abordando, desde la practicidad, ¿qué pueden empezar a hacer las personas? Hábitos en principio, lo que llamamos estrategias conductuales, entendiendo que nosotros gran parte del día estamos haciendo algún tipo de actividad heurística, es decir, estamos repetitivos, somos económicos, en las cuales no tenemos una conciencia deliberada de la acción. Es decir, ya la hemos configurado, digamos, la hemos ensayado anteriormente y simplemente la repetimos, ¿sí? Entonces, en principio hay que saber qué acciones se están siendo reforzadas y pueden ser negativas para nuestra salud, ¿sí? Tales como lo que hemos hablado en algún momento: consumo de licor, cigarrillo, redes sociales desde la adicción, o entendidas, digamos, como un abuso o un uso inadecuado de las redes sociales. Digamos, también cabe la adicción a, digamos, a otro tipo de actividades que tengan, por ejemplo, que ver con lo sexual, matizando, ¿sí? Entendiendo, por ejemplo, el uso de pornografía, etcétera, etcétera. Todo lo que puede llegar a ser factores hedónicos con un impacto negativo, y factores hedónicos que son a corto plazo. E ir tratando de reemplazarlos o ir cultivando otro tipo de actividades, lo que nosotros llamamos los fillers,
a largo plazo, ¿sí? Es decir, factores hedónicos que requieran esfuerzo, como te lo dije anteriormente, desde lo conductual, es decir, haciendo una transformación, silenciando hábitos malsanos, ir alejando hábitos malsanos, haciendo lo más difícil o lo más complejo posible e ir reforzando los otros. A veces es muy difícil para las personas entender que, por ejemplo, el consumo de cigarrillo, que ellos ya han entendido que es algo que les afecta la salud y afecta, digamos, muchos otros escenarios de su vida, les cuesta dejarlo porque es un reforzador, como te decía, de un sistema que es el sistema mesocortical y mesolímbico también. Es decir, genera una fuente de placer inmediata y engancha mucho más fácilmente al paciente. Entonces, lo que hay que tratar es que se haga mucho más difícil el acceso, por ejemplo, al cigarrillo, así como el acceso al celular. Hay, digamos, estrategias por las cuales se pone el celular dentro de una caja, dentro de un contabilizador de tiempo y no se deja que el niño acceda al celular más o menos por 2 o 3 horas, ¿cierto? Y digamos que se empieza a buscar otro tipo de actividades que sean nutricias para el niño, en este caso de aprendizaje, ya sea individuo o en grupo, etcétera, etcétera. Y gradualmente, pues lo que nosotros vamos viendo es que la ventana de hábitos que pueden ser negativos, pues se va disminuyendo. No desdibujando y no queriendo decir que, no esté, que esté mal completamente que yo haga uso de ellos, porque voy a hacer uso de ellos en algún momento porque son elementos hedónicos fundamentales, pero sí los puedo, digamos, cambiar mucho más o balancear, eso por ese lado. Y la otra parte, pues sería la parte cognitiva. Exactamente, evitar todo ese tipo de comportamientos o conductas que te generan estos picos de dopamina, ¿cierto? Que suben muy, pero bajan muy rápido, e irlos poco a poco reemplazando por otros hábitos que te permiten tener como unos niveles más estables de esta, ¿cierto? De dopamina, ¿cierto? Que sin ser lineal, sino que es como más, está más regulada, ¿cierto? Y como que permanece más en el tiempo. Como una franja más estable que, digamos, lo que dicen muchas veces en el término psicológico, vos seas bueno autoprescribiéndote hábitos, que no busques siempre la ruta facilista de que el medicamento te vaya a ayudar con una prescripción de hábitos si no vas a hacer un esfuerzo o no crees en la necesidad de modificar ciertos estilos de vida, ¿cierto? Exactamente, ahí podemos meter el deporte, el mindfulness, nutrición, la lectura, que más adelante hablaremos de eso, las apreciaciones estéticas, bueno, eso ya hablaremos un poco más adelante en el siguiente pilar. Y el otro componente, pues dentro de ese pilar, es la cognición. Entender que nosotros como seres humanos no somos tan racionales como nosotros nos actamos. Estamos dentro de un marco muy neuroeconómico, es decir, tomamos muchos atajos mentales. Por eso es que los hábitos se reproducen y uno tiene, digamos, y tiene sentido el comprender cómo es así. Digamos, hay una tesis en neurociencia que se llama el cerebro bayesiano, el cerebro entendido como un buen procesador de información, capta información del ambiente, pero también capta información del órgano interno y con ello toma acciones o toma decisiones, ¿sí? Entonces, con base en ello, es que uno empieza a comprender, ¿sí?, cómo, digamos, funciona esta dinámica de qué hábitos pueden servirme a mí, qué cogniciones pueden servirme a mí o qué debo de modificar para poder tener un mejor sentido de vida. Y volviendo entonces a la cognición o lo del pensamiento, hay una tendencia en el ser humano a presentar ciertos sesgos atencionales, ciertos sesgos cognitivos o ciertas trabas en el pensamiento que el terapeuta puede reseñar o señalar para que yo empiece a corregirlas, ¿sí? Tienen que ver con prejuzgamientos o formas en las cuales yo, digamos, tomo decisiones y eso obviamente va a perjudicar mis acciones. Y digamos que dentro de la terapia yo gradualmente voy modificando, voy flexibilizando, voy ajustando y eso pues me ayuda sustancialmente. En la descripción de este video vamos a dejar un link de un libro que se llama Hábitos Atómicos, que representa muy bien o explica de una manera muy sencilla, muy coloquial, cómo podemos empezar a reemplazar y a generar mejores hábitos en nuestra vida, ¿cierto? Y lo otro es entender el componente de la psicoterapia, en la parte, digamos, cognitivo-comportamental, cómo nos puede ayudar en ello, en llegar a esa meta, de una manera guiada. Y lo otro, el componente de una psicoterapia, digamos, que vaya mucho más hacia atrás, a entender yo cómo me relacionaba, cómo eran mis estilos de apego a muy temprana edad, porque son también formas en las cuales yo desde muy pequeño empecé a tener unas acciones para, digamos, tratar de gestionar mis emociones que no estaban con un recurso lingüístico. Los niños, digamos, a muy temprana edad, o las patologías del adulto también, perdón, son un reflejo de lo que le pasó al niño muy temprana edad con la gestión de sus emociones. Y entonces es una psicoterapia que requiere un poquito más de tiempo, requiere un poco más de, digamos, de profundidad y de narrativa, pero también puede alinear mucho a las personas. Claro, y te lo hablo desde mi experiencia personal. Yo con mi terapeuta, cuando empecé estas sesiones, lo que hacemos es desandar ese camino y empezar a ver los primeros años de vida, qué fue lo que se fue inscribiendo en el subconsciente del individuo,
que lo que tú dices no siempre era adecuado y que hoy vemos como adultos, sabes que yo reacciono así, ya entendí, porque en mi infancia sucedió esto, o mi papá me corregía de esta manera, o me metieron esta idea, y por eso vuelvo y hago la invitación, o sea, nunca desestimemos la salud mental, incluso dentro del presupuesto de cada persona o acceder a través del sistema de salud, estar ese tratamiento también preventivo en enfermedades mentales, ¿cierto? Por eso tú también haces parte de un colectivo médico que se llama Plenamente, donde allá también, obviamente también dejaremos el enlace en la descripción de este video, también podrían empezar a ofrecer todas estas rutas de las que hablamos en este espacio, Andrés. Bueno, ya para finalizar, está el último pilar. El último pilar tiene que ver mucho, digamos, con lo que discutimos, que es la rumia cognitiva, ¿cierto? Entendía también esa rumia cognitiva no necesariamente de una manera peyorativa, sino que, digamos, que se hilvana o está ligada con esa tendencia humana a contar historias como vos lo habían manifestado, pero que en algunos momentos, ante ciertas situaciones de estrés, se vuelve altamente rumiante hacia lo negativo, hacia lo malsano, y nos cuesta, digamos, apagarla o silenciarla, y nos lleva, por ejemplo, a crisis de ansiedad o episodios de insomnio en los cuales nos cuesta, digamos, apaciguar nuestra mente y no somos capaces de dormir, y al otro día, digamos, estamos en una espiral que se perpetúa y se perpetúa con respecto a pensamientos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas hay múltiples herramientas dentro de esa caja, digamos, que podemos utilizar para hacer un poquito, digamos, de contrapeso o tratar de gestionar nuestras emociones. Para ello, entre ellos está, digamos, mucha evidencia o toneladas de evidencia científica que muestran que el mindfulness es una muy buena opción, la meditación, los ejercicios que tengan que ver con actividad lúdica, ocupacional, el arte o la literatura. La misma religión también. La misma religión o el componente espiritual, ¿cierto? Todo lo que sea mántrico, por así decir, con lo que tenga ese mantra o esa tendencia a sacarnos en exceso de esos pensamientos negativos hacia un mantra un poquito como, por así decirlo, mucho más positivo, ¿sí? Y digamos de sacarnos de esa atención hacia lo malsano y de enfocarnos o de tratar de generar cierto grado de creatividad más, digamos, hacia la quietud o hacia la tranquilidad. Claro que sí. Ahí podemos también, lo que tú decías, listo, ya está el mindfulness, la espiritualidad, el conectarnos con nuestro yo superior, o bueno, la creencia que tengamos de ese ser superior es importante para gestionar ese tipo de emociones, pero también empezar a exponernos a diferentes expresiones artísticas. También hay toneladas de evidencia que empezar a apreciar estéticamente un cuadro, una pintura, una obra de teatro, una pieza musical, también nos ayuda a salir de esa rumia que no nos permite quitarnos esos pensamientos negativos. Hablemos un poco del arte. Y el componente visual en general y auditivo. Digamos que nuestro componente exteroceptivo, si nos vamos a lo biológico, es altamente dependiente de nuestra visión y nuestra audición, ¿cierto? Y eso refuerza muchas emociones válidas para nosotros desde lo positivo, nos genera alegría, euforia, hasta tranquilidad, ¿cierto? La neurociencia y la neuroeconomía maneja muy bien esto, es decir, cómo yo puedo atraer a un cliente volviendo el producto lo más ameno o interesante o atractivo posible. Lo mismo pasa con nuestros escenarios, lo mismo pasa, por ejemplo, con el ejercicio a puertas abiertas, es decir, en un momento yo salir y exponerme a ese verde, al aire, ¿sí? El efecto que tienen mis emociones, ¿sí? Y el otro componente, digamos, artístico, que es muy relevante, es la familiaridad que puede llegar a tener o la forma en que me puede ayudar a mí a gestionar o la forma en que me puede llegar a mí a sublimar o expresar ciertas emociones. Hay ciertas emociones que en principio son buenas, pero hay otro tipo, digamos, de emociones que no son popularmente entendidas como buenas, tales como la nostalgia, como la tristeza, que a la gran mayoría por decir, le genera mucho rechazo, pero si vos hablas, por ejemplo, con un artista, le genera un grado de creatividad y un grado, digamos, también de resiliencia, de expresión emocional y, digamos, de tinta, por otro lado, para expresar o para dar otro discurso, o para dar otra narrativa, ¿sí? Y nos ayuda a alivianar ciertas pesares, nos ayuda a tener, digamos, una noción de pérdida diferente o una noción de con la culpa diferente, ¿cierto? Y nos hace, entre comillas, muchísimo más humanos, ¿sí? Sí, y no solo desde el punto de vista de ser el que aprecia una obra de arte, sino por qué no atrevernos a empezar a pintar,
para sacar todas esas emociones y plasmarlos en un lienzo o simplemente escribir. Es muy importante cuando sacamos todo lo que tenemos en nuestra cabeza y empezamos a escribir sin necesidad de ser profesionales en literatura ni nada de eso, sino que también como seres humanos atrevernos a explorar todas esas corrientes artísticas que nos permitan, ¿cierto?, canalizar esas emociones sería muy importante. Hay algo también en la literatura, en el cine, hay una trampa del ego, de creer que yo soy el único que está pasando por esta situación. Pero cuando empezamos a ver otro tipo de contenidos, una película que sucede en un escenario lejos de acá, al otro lado del continente o al otro lado del mundo, y empiezo a ver que el protagonista pasa por una situación muy parecida a la mía, y miro la forma como la soluciona, cómo la ve, empezamos a quitarnos ese sesgo de que es que yo soy el único que estoy viviendo, yo soy el único que pasa por estas situaciones, yo soy el único que tengo este dolor. Entonces también abrirnos a la literatura que nos abre un universo y unos mundos maravillosos, o incluso el mismo cine que se vuelve como un refugio en tiempos de angustia muchas veces, también nos empieza a mostrar otras realidades que nos ayuda a llevar eso que tú mencionas, ¿no? Esos componentes pasivos y activos de la literatura son fundamentales. Pasivos entendidos de cómo yo bebo de la literatura, mi alimento de la literatura, para comprender de que hay múltiples ojos o perspectivas de una realidad, y no una realidad solo, digamos, a presente, sino a pasado, y cómo eso me puede dar a mi tinta para configurar mi futuro, o entender el futuro, y entender en dónde estoy, en qué época estoy. También, digamos, de sacarme de esa burbuja que muchas veces se queda uno metido, ¿sí? Digamos que los límites muchas veces del mundo dependen también de los límites de mi lenguaje, ¿sí? En ese, digamos, en ese orden de ideas, ampliar, ¿sí? A tener una open mind, por así decirlo, ¿sí? Y lo otro es el componente, digamos, de expresión que tiene, digamos, de recepción y también de escucha activa, y de dar un poquito de orden a mis pensamientos cuando yo lo paso, digamos, a la escritura, ¿sí? Y esto, digamos, es algo muy común en lo académico. En lo académico, muchas veces nosotros tenemos que hacer un ejercicio de generar un texto o una tesis o un documento escrito, y ahí es donde nosotros vamos entendiendo y vamos comprendiendo a mayor profundidad y tenemos mayor dominio de nuestras ideas y, digamos, nuestras tesis mismas. Y vamos viendo también nuestros fallos. Vamos viendo que muchas veces nuestra forma de escritura no es adecuada, y vamos corrigiendo en el camino, y vamos también, digamos, obteniendo opiniones que facilitan, digamos, que esa escritura sea un poco mejor, o digamos que la modifiquemos. Entonces es fundamental digamos, ese vaivén entre lo activo y lo pasivo. Así es, bueno, ahí quedó, creo que completo nuestro kit de resiliencia. Ya saben, las personas que están viendo este contenido deben compartirlo con familiares, con amigos, con conocidos, para que, lo que siempre yo digo es que uno nunca sabe este tipo de contenidos en qué momento pueda llegar a la vida de las personas, porque una cosa es lo que vemos de las personas, los podemos ver bien por fuera, pero no sabemos las luchas internas que tienen. Entonces ese contenido puede ser muy, muy chévere. Andrés, agradecerte a ti nuevamente por este maravilloso episodio que acabamos de concluir hoy, que yo sé que tus aportes siempre son muy valiosos. A todos los cómplices que se unen a la Escafandra Podcast, a la madriguera del tío Conejo que nos prestó pues este escenario tan bello, a Tienda Rock Manizales, que pues siempre nos viste de la mejor manera para este espacio, y obviamente toda la producción profesional que tiene ON Productos Audiovisuales. Andrés, muchísimas gracias, y bueno, seguiremos seguramente generando más episodios y más contenido alrededor de la salud mental y los hábitos de vida saludables. Bueno, muchas gracias. Aplaudo este esfuerzo, aplaudo a toda la producción, y les deseo muchos éxitos. Gracias, Andrés.